Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Esto ocurrió hace varios años, cuando mis padres se marcharon de nuestra casa en Lancaster, Pensilvania, para asistir a una conferencia de negocios de 3 días. Me dejaron a cargo de mi hermana menor, Megan, que tenía 15 años. Yo tenía 17, y aunque todavía cursaba mi último año de secundaria, ya estaba revisando los horarios del colegio comunitario local. Mis padres confiaban lo suficiente en mí como para dejarme al cuidado de la casa durante su ausencia, así que acordamos que Megan y yo podríamos arreglárnoslas solos. La primera noche transcurrió con normalidad. Megan y yo pedimos comida para llevar y vimos programas nocturnos en la sala. Alrededor de las 11, empezó a sentirse intranquila. La casa crujía con el viento, y cada pequeño sonido parecía amplificarse en el silencio. Intenté calmarla bromeando sobre cómo nuestras viejas tuberías y ventanas con corrientes de aire actuaban por las noches. Finalmente ambos nos cansamos y fuimos a dormir. Aunque me sentía un poco tenso, me dormí con rapidez y la noche pasó sin incidentes. El segundo día transcurrió como cualquier otro. Megan pasó la tarde hablando por teléfono con una amiga sobre un proyecto de biología, mientras yo experimentaba con un nuevo programa de diseño para mi trabajo final del semestre. Apenas pensamos en los nervios de la noche anterior. Por la tarde, tuve que terminar algunos deberes, así que me instalé en la sala con mi portátil, echando de vez en cuando un vistazo a las noticias locales en la televisión. Megan decidió preparar algo sencillo, pasta con salsa de tomate. Alrededor de las 10, escuché el ruido de las ollas en la cocina y el sonido del agua al llenar una olla. De repente, un grito agudo rompió el silencio. Corrí hacia la cocina, con el corazón acelerado, y encontré a Megan pegada al mostrador, pálida y con los ojos muy abiertos. Señalaba hacia la ventana sobre el fregadero. Me susurró que había visto a un hombre de pie afuera, observándola. Según ella, estaba cubierto de sangre, con manchas oscuras y frescas en el pecho y los brazos. Tratando de no perder la calma, me acerqué a la ventana para comprobarlo por mí mismo. La luz del porche estaba encendida, pero no había nadie a la vista. El jardín trasero estaba vacío, salvo por unos arbustos crecidos. Intenté tranquilizarla, diciéndole que tal vez lo había imaginado, pero ella seguía visiblemente aterrada. Decidimos cerrar las persianas de la cocina y preparar algo rápido para cenar. Apenas teníamos apetito, pero nos obligamos a comer. Después verificamos que todas las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas antes de subir a dormir. Me ofrecí a quedarme en su habitación hasta que se durmiera, por si necesitaba compañía. Cuando finalmente regresé a mi cuarto, pensé que lo peor había pasado. A eso de las 3 de la madrugada, un golpe fuerte resonó en la puerta principal. Era un golpeteo insistente, furioso, como si alguien intentara entrar a la fuerza. El corazón me latía con fuerza. Me quedé paralizado en la cama. Los golpes continuaron durante lo que pareció una eternidad, aunque probablemente solo fueron unos minutos. De repente el ruido cesó. Todo quedó en silencio. No me atreví a moverme. Escuché atentamente, pero solo oía el zumbido lejano del refrigerador en la planta baja. El resto de la noche transcurrió en un silencio tenso. Megan y yo casi no dormimos. Por la mañana la curiosidad pudo más que el miedo. Salí a revisar el exterior, llevando una bolsa de basura hacia los contenedores del costado de la casa. Fue entonces cuando lo vi, una figura tendida boca abajo en el césped, junto a nuestro pequeño huerto. Al principio pensé que podía estar herido, así que me acerqué despacio, llamándolo para ver si respondía. Cuando me encontré justo a su lado me di cuenta de que no respiraba. Su camisa estaba cubierta de sangre y su rostro estaba girado hacia un lado. Sentí el estómago encogerse.
No lo reconocía. Las manos me temblaban mientras sacaba el teléfono para llamar a la policía. El oficial Henderson llegó con 2 agentes más y comenzaron a examinar el cuerpo con cuidado. Nos hicieron una lluvia de preguntas. Si habíamos escuchado disparos, si habíamos visto a alguien fuera, si podíamos identificar al hombre. Les contamos todo, lo que Megan había visto la noche anterior, los golpes en la puerta. Los agentes se veían preocupados, pero también confundidos. Retiraron el cuerpo y nos dijeron que nos contactarían si averiguaban algo. Nunca supimos su nombre. Ninguno de los vecinos reportó haber visto algo extraño, ni había denuncias de personas desaparecidas que coincidieran con su descripción. Mis padres regresaron esa misma tarde, alarmados por completo al enterarse de lo ocurrido. Nos interrogaron una y otra vez, pero no teníamos más respuestas que las que ya habíamos dado. Megan seguía asustada, y yo no podía sacudirme la sensación de inquietud que se había apoderado de la casa. Hasta el día de hoy, nadie ha identificado al hombre ni se ha descubierto cómo o por qué terminó en nuestro jardín. La policía no halló pruebas de un crimen, más allá de sus heridas, y nunca nos dieron una explicación. Aquella noche, éramos solo 2 adolescentes tratando de sobrevivir solos, y terminamos envueltos en algo que todavía no comprendemos. Todo lo que sé es que cada vez que paso frente a esa ventana de la cocina, no puedo evitar imaginar lo que vio Megan. Una figura en la oscuridad, cubierta de sangre, observándonos tras el vidrio. Y aún me hago la misma pregunta. ¿Por qué nuestra casa? ¿Por qué nosotros? Nunca obtuvimos una respuesta. Historia 2. El mes pasado, mi esposo Nate y yo decidimos pasar un fin de semana tranquilo en nuestra vieja casa familiar de campo, ubicada en una zona rural de Missouri. Nate sirve en el ejército de los Estados Unidos y está destinado en Fort Leonard Wood, pero a último momento su solicitud de permiso fue denegada. Me dijo que igual debía ir, que llevara a nuestros hijos, Addis, de 8 años, y Connor, que acababa de cumplir 5. Se suponía que sería una escapada sencilla, un respiro del bullicio de la ciudad. He conducido camiones durante años. Aprendí de mi padre, que pasó la mayor parte de su vida haciendo viajes largos. Así que el plan era cargar a los niños en nuestra vieja Dodge Ram y conducir sola hasta la granja. Son unas 3 horas desde nuestra casa en Springfield hasta la propiedad, cerca de un pequeño pueblo llamado Willow Falls. Normalmente la ruta es serena, carreteras de 2 carriles, colinas onduladas y campos hasta donde alcanza la vista. Ese día, 15 de junio, salimos alrededor del mediodía. Los niños estaban emocionados, revolviendo sus mochilas llenas de bocadillos y libros para colorear mientras yo manejaba por los caminos secundarios. El clima era agradable, unos 27 grados Celsius, con una ligera brisa, y casi no había tráfico. La verdad, me sentía relajada. Conducir por un camino familiar y despejado puede ser casi terapéutico. Llevábamos 1 hora de viaje cuando noté un sedán color vino, bastante maltrecho, siguiéndonos. Al principio no le di importancia, otro auto más en la carretera, pero después de 10 minutos me di cuenta de que no intentaba adelantarnos, a pesar de que el tramo tenía línea discontinua. Simplemente se mantenía a unos pocos metros detrás, igualando mi velocidad. Intenté no preocuparme, pensando que tal vez era un conductor precavido o distraído. Sin embargo, algo me resultaba extraño. Cada vez que yo aceleraba un poco, él también lo hacía. Si reducía la velocidad, él hacía lo mismo. Los niños, ajenos a todo, hablaban felices sobre los juegos que jugarían en el patio de la granja. Finalmente, decidí poner a prueba mi instinto. Me desvié de la carretera principal hacia una ruta secundaria por la que normalmente no iba. Tal como temía, el sedán también giró. Sentí un nudo en el estómago, aunque intenté convencerme de que podría ser solo una coincidencia. Algún habitante local que iba en la misma dirección. Pasaron otros 15 minutos y el auto aceleró lo suficiente como para que pudiera ver el rostro del conductor en mi espejo lateral.
Parecía un hombre de unos 40 y tantos años, con una gorra de béisbol calada hasta las cejas. No logré distinguir el color de su cabello ni sus ojos. Por un momento creí que intentaría adelantarme, pero no lo hizo. Solo se quedó ahí, siguiéndonos, como si quisiera que supiera que estaba presente. Addison notó que miraba los espejos con frecuencia y me preguntó si pasaba algo. Le sonreí y le dije que solo estaba manejando con precaución. No quería alarmarlos, especialmente a Connor, que se asusta con facilidad por cosas simples como las abejas o las tormentas. Al llegar a una pequeña tienda de carretera, decidí detenerme para comprobar si el sedán haría lo mismo. El estacionamiento de grava estaba casi vacío. Reduje la velocidad y giré hacia el lugar, observando cómo el sedán pasaba de largo sin detenerse, sin siquiera frenar. Solté un suspiro tembloroso, convencida de que todo había terminado. Quizás solo fue una coincidencia. Entramos a la tienda para usar el baño y comprar algunas bebidas. Todo parecía normal. Conversé brevemente con el dependiente sobre el clima y las cosechas de la zona. No mencionó nada sobre conductores sospechosos. Regresamos al camión y, al retomar el camino, me sentía mucho más tranquila. Unos 20 minutos después, noté nuevamente un automóvil en el espejo retrovisor. Estaba lejos, así que no podía asegurar si era el mismo sedán color vino. Aún así, no dejé de mirar de reojo cada pocos segundos. Con el reflejo del sol era casi imposible distinguirlo con claridad, pero la forma de los faros me resultaba inquietantemente familiar. Seguí conduciendo, con el corazón latiendo un poco más rápido. En una curva con una leve pendiente, perdí de vista el vehículo. Cuando salimos del otro lado ya no estaba. Había desaparecido. Parte de mí se sintió aliviada, pero otra parte seguía inquieta. ¿Cómo pudo desvanecerse tan rápido? ¿Se habría desviado por otro camino o detenido en algún punto? Unos kilómetros más adelante, los niños empezaron a quejarse de hambre, y yo también. Recordé un área de descanso unos 5 minutos más adelante, una que había usado antes, y decidí parar. Señalicé y tomé la salida, medio esperando ver el sedán aparecer de nuevo en el espejo. Pero no sucedió. El lugar estaba casi vacío, salvo por un tráiler estacionado al fondo. Aparqué cerca del edificio principal, en una zona bien iluminada. Bajamos, estiramos las piernas y observamos alrededor. Nada. Ningún rastro del sedán ni de otro vehículo parecido. Aún así, no podía sacudirme la sensación de que alguien nos observaba. Fuimos al baño, compramos algunos refrigerios en las máquinas expendedoras y nos sentamos en una mesa de picnic por unos minutos. Una mujer mayor que paseaba a su perro pasó cerca y nos saludó amablemente, pero no dijo mucho más. Empecé a sentirme un poco tonta, como si hubiera exagerado toda la situación. Volvimos al camión, listos para completar el viaje. Mientras nos reincorporábamos a la autopista, seguí revisando los espejos, pero solo veía autos comunes, algunos camiones, nada fuera de lo normal. El resto del trayecto transcurrió sin sobresaltos. Cuando finalmente tomamos el camino de tierra que lleva a nuestra vieja casa de campo, los niños gritaron de alegría. El sol se estaba poniendo, tiñendo los campos con una luz dorada y cálida. La tensión que había sentido durante todo el viaje comenzó a desvanecerse lentamente. Antes de continuar con la siguiente historia, si estás visitando nuestro canal por primera vez, no olvides suscribirte y activar la campanita para mantenerte al tanto de nuestras próximas historias de terror. Historia 3. Perdí a mi princesa en 2012. Todavía me duele decirlo en voz alta, incluso ahora. En aquel entonces vivíamos en Brooklyn y su partida fue tan repentina que no tuve tiempo de prepararme. Visitar su tumba en el cementerio de Greenwood se convirtió en algo que hacía cada vez que me sentía abrumado por los recuerdos. Era mi lugar de calma, un espacio para reflexionar, hablarle en silencio y mantenerla cerca. Si alguna vez has perdido a alguien querido, quizá entiendas esa atracción que tienen los cementerios de noche. Hay una extraña sensación de consuelo en la quietud,
aunque también resulta inquietante estar rodeado de tantas tumbas cuando cae el sol. Para mí, era como compartir un momento íntimo con mi pequeña, con la esperanza de que, de algún modo, pudiera oír mis pensamientos. Una noche, no podía dormir. Eran cerca de las 10 y una oleada de tristeza me invadió. La necesidad de visitar su lugar de descanso era demasiado fuerte como para ignorarla. Un amigo cercano me había advertido sobre pasar tiempo en los cementerios después del anochecer, pero no pude evitarlo. En mi mente era como si fuera el aniversario de su muerte, aunque la fecha exacta ya había pasado unos días antes. Me convencí de que necesitaba esa visita más que nada. El aire estaba inusualmente quieto y la temperatura había bajado, pese a que apenas comenzaba el otoño. Cuando llegué a las puertas de Greenwood, eran casi las 10:30 de la noche. Bajo la luz tenue de una farola distante, noté lo desierta que estaba la calle, sin autos, sin peatones, solo yo, avanzando sobre la acera con una mezcla de nervios y nostalgia. No me enorgullece admitirlo, pero la puerta lateral del cementerio estaba entreabierta. Sé que técnicamente cierra al anochecer, pero a veces el personal olvida asegurar alguna entrada, o quizá asumen que todos ya se han ido. Con un leve empujón la puerta cedió y entré. El cementerio Greenwood es enorme. De día, su belleza es serena. Esculturas elegantes, senderos sinuosos, árboles viejos que dan sombra. Pero de noche, las sombras se adueñan de cada rincón y el silencio reconfortante del día se transforma en algo amenazante. Mis pasos sobre la grava resonaban con fuerza, un crujido que parecía demasiado alto. Intenté caminar con suavidad, como si temiera despertar a alguien. Mientras avanzaba hacia la tumba de mi hija, no pude evitar mirar a mi alrededor. Sentía que alguien me observaba. Era absurdo, lo sabía. Había estado allí decenas de veces y nunca me había pasado nada extraño, salvo toparme con algún gato callejero. Aún así había una especie de peso en el aire, como si el cementerio contuviera la respiración. Al llegar a su lápida, me arrodillé. La hierba húmeda empapó las rodillas de mis jeans. Susurré algunas palabras, cosas que desearía haberle dicho antes de que se fuera. Mis ojos se llenaron de lágrimas y mi voz temblaba. Tal vez fue el silencio o el dolor crudo, pero comencé a notar ruidos que nunca había oído antes. Pasos suaves, un leve arrastre detrás de mí, o quizás solo el viento. Fue entonces cuando los vi. A lo lejos, 3 figuras. Al principio, solo una, luego 2, luego 3. Bajo la débil luz de la luna parecían llevar largos vestidos blancos. Mi primera idea fue que eran encargados del cementerio o voluntarios haciendo alguna especie de ritual nocturno, pero encargados con túnicas blancas no tenía sentido. Se movían lentamente, con deliberación, sin hablar entre ellos. Giraban la cabeza al unísono, observando las filas de tumbas. No escuchaba voces, pero la tensión se me clavó en el pecho. Había algo inquietante en su presencia. Intenté convencerme de que tal vez era una familia realizando una vigilia o un grupo de entusiastas de lo paranormal. Pero cuanto más los observaba, más me invadía la incomodidad. Pensé en llamarles, pero lo descarté. El miedo a llamar su atención superó mi curiosidad. Me incorporé con cuidado, decidido a marcharme, pero al dar mi primer paso lejos de la tumba, mis zapatos rasparon la grava con fuerza. Una de las figuras giró la cabeza bruscamente hacia mí, como si hubiera escuchado el sonido con total claridad. El corazón me dio un vuelco. Comprendí que podían acercarse y no sabía qué esperar. ¿Amabilidad o amenaza? Retrocedí lentamente, pegándome a la línea curva de las lápidas, tratando de no hacer ruido. Eché un vistazo por encima del hombro. Las 3 figuras avanzaban hacia mí, con ese mismo paso silencioso y constante. La luz de la luna les daba un rostro pálido, casi vacío, sin rasgos definidos. No llevaban linternas ni ninguna otra fuente de luz. Simplemente se deslizaban con las túnicas rozando el suelo. Aceleré el paso,
siguiendo un sendero estrecho flanqueado por altos mausoleos ornamentados. Mi mente iba a mil. ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban allí a esa hora? ¿Por qué vestían así? Doblaba esquina tras esquina, buscando el camino principal hacia la salida, pero el pánico me desorientaba. Cada giro parecía distinto, como si el cementerio hubiera cambiado. Finalmente, entre las sombras, vislumbré el brillo débil de la farola cercana a la entrada. Sentí un alivio repentino y corrí casi sin pensar. La puerta seguía entreabierta y la crucé de un salto, tropezando al llegar a la acera. Me detuve para recuperar el aliento. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué diría? Que 3 personas con túnicas blancas me habían asustado en un cementerio. Sonaba ridículo y además no habían hecho nada ilegal que pudiera demostrar. Fue entonces cuando lo vi. Al otro lado de la calle, en las sombras, había una vieja furgoneta estacionada. Sus faros estaban apagados, pero distinguí claramente una silueta en el asiento del conductor. La figura se inclinó hacia adelante justo cuando salí por la puerta. Sentí como el pulso me retumbaba en los oídos. No alcancé a distinguir su rostro, solo una sombra. De pronto el motor se encendió. Los faros permanecieron apagados mientras el vehículo se alejaba lentamente, con un zumbido bajo, hasta desaparecer en la esquina. Me quedé paralizado unos segundos antes de echar a andar a toda prisa hacia casa, mirando constantemente por encima del hombro. Esa noche no pude dormir. Las preguntas daban vueltas en mi cabeza. ¿Estaban conectadas esas 3 figuras con la furgoneta? ¿Había visto algo que no debía? ¿O solo eran desconocidos realizando algún tipo de ceremonia? Desde aquella noche, no he vuelto a Greenwood Cemetery después del anochecer. De día sigue siendo un lugar tranquilo y aún voy a visitar la tumba de mi hija. Pero cuando cae el sol, prefiero recordarla desde casa. Historia 4. Esta historia ocurrió entre los años 2010 y 2012, cuando yo tenía entre 10 y 12 años. En ese tiempo, mi padre acababa de divorciarse de mi madre y se había mudado a un parque de casas rodantes bastante deteriorado. Estaba situado junto a una carretera principal y, para ser sinceros, el lugar era un verdadero vertedero convertido en vecindario. Vivía allí todo tipo de personas: adictos, vendedores de drogas, inmigrantes indocumentados. No había distinción alguna. Aquel sitio no era seguro para niños, pero era lo único que mi padre podía permitirse después de quedarse sin nada tras la separación. Él tenía derecho a visitarnos los fines de semana, así que íbamos a su casa desde el viernes hasta el domingo. Somos 4 hermanos, 3 hermanas, 2 mayores y una menor, y yo. Nos llevamos unos 3 años entre cada uno, así que nuestras edades iban de los 8 a los 14. Mi padre trabajaba los sábados, así que siempre nos pedía que nos quedáramos dentro de la casa. Pero por supuesto, nunca le hacíamos caso. El terreno del parque tenía 3 filas de remolques. Curiosamente, mi tía, hermana de mi madre, vivía en la misma fila que nosotros, en la última casa rodante. Cuando mi padre se iba a trabajar, hacíamos lo que cualquier grupo de niños haría: correr por los campos detrás de las casas o buscar a otros niños con quienes jugar. Mis hermanas mayores no tenían problema en hacer amigos de su edad, pero mi hermana menor y yo casi siempre estábamos solos, porque ellas nos excluían. Decían que su grupo era solo para grandes. Un día, escuchamos que nuestras hermanas planeaban ir al arroyo. A nosotros nunca nos dejaban ir allí sin papá, porque era un sitio peligroso. Para llegar había que pasar la última casa rodante, la de mi tía, y atravesar un pequeño claro hasta encontrar un desnivel. Ese punto daba a una colina muy empinada y nada uniforme. Había que tener cuidado al subir o bajar, porque podías caer fácilmente unos 3 o 4 metros. Era prácticamente como escalar una ladera rocosa, ayudándose de raíces y escalones improvisados. Una vez abajo, había arena y pequeños arroyos que se formaban durante la temporada de lluvias.
A veces mi papá llevaba su equipo de pesca y atrapaba algo en el arroyo. Otras, nos dejaba meternos al agua con ropa vieja para jugar y chapotear. Cuando supimos que mis hermanas irían al arroyo, les rogamos que nos dejaran acompañarlas. Al principio no querían, pero finalmente aceptaron, diciendo que podríamos pasar el día nadando. Nos pusimos los trajes de baño, tomamos las toallas y partimos. Una de las amigas de mis hermanas tenía 2 perritos pequeños que siempre las seguían a todos lados, así que no nos sorprendió verlos unirse al grupo. Había llovido unos días antes, así que sabíamos que la bajada sería difícil, pero no esperábamos que estuviera tan resbalosa. Cuando llegamos al borde del acantilado, vimos que el barro lo cubría casi todo. Mis hermanas, que ya eran expertas escalando, tenían dificultades para descender, lo que me puso nervioso. Cuando todas lograron bajar, solo quedábamos mi hermana menor y yo. Ella comenzó a descender, pero yo dudé. Tenía una extraña sensación, un presentimiento que me decía que no debía hacerlo. Aún así, no quería quedarme solo ni regresar a la casa. Mis hermanas se impacientaron y me gritaron que, si no bajaba, me dejarían atrás. Finalmente reuní el valor y comencé el descenso. Para mi sorpresa, llegué sin problemas. Abajo, mis hermanas y sus amigas discutían cómo iban a pasar el rato. Mientras hablaban, yo me alejé un poco, caminando por la arena húmeda. El lugar estaba rodeado de árboles y ramas caídas, y aunque todavía sentía esa inquietud, pensé que solo era miedo a tener que escalar de nuevo el barranco embarrado. Después de unos minutos, empezamos a caminar corriente abajo. Los perros olfateaban los troncos y marcaban territorio, mientras nosotros avanzábamos por el agua, que apenas nos cubría los tobillos. El arroyo era cristalino, y se podían ver los guijarros en el fondo. Fue entonces cuando notamos algo nuevo. Un árbol enorme había caído recientemente. Por suerte, no bloqueaba el cauce, pero estaba inclinado sobre nosotros, como suspendido. Sabíamos que había llovido fuerte, pero no imaginábamos que tanto como para hacer caer un árbol de ese tamaño. Una de las chicas señaló que lo único que evitaba que el árbol se desplomara por completo era una gran raíz que lo mantenía sujeto. Nos acercamos, fascinados, a observarlo. Estábamos allí, mirando el árbol, cuando los perros comenzaron a ladrar frenéticamente. Todos dimos un salto. El lugar estaba en completo silencio antes de eso, sin un alma más que nosotros. Los animales corrían de un lado a otro, ladrando hacia los árboles completamente fuera de control. Pensamos que tal vez habían visto un pájaro o una ardilla. La amiga de mi hermana intentó calmarlos, pero fue inútil. De pronto, se escuchó un ruido fuerte, grave, como un trueno. Retumbaba y se hacía más intenso, y pronto comprendimos que no era un trueno, sino ramas quebrándose. Todos miramos al árbol caído justo cuando la raíz que lo sostenía comenzó a partirse. El árbol se deslizó colina abajo directamente hacia nosotros. El miedo me paralizó. Mis hermanas gritaban mi nombre, diciéndome que corriera, pero mis piernas no respondían. Todos mirábamos el árbol acercándose cuando, de repente, algo imposible ocurrió. Una mano gigantesca emergió de debajo del tronco que se deslizaba y se aferró a un árbol más pequeño, deteniendo el movimiento. Todos lo vimos. Aquella mano era enorme, con dedos tan largos que se enrollaban alrededor del tronco. Su piel tenía un tono verdoso y se camuflaba con el entorno, como si formara parte del bosque. Gritamos al unísono y echamos a correr cuesta arriba, los perros incluidos. Yo fui el último en moverme, aún mirando aquella figura. No vi más que esa mano, pero bastó para dejarme helado. Trepamos el barranco a toda prisa, embarrados y jadeando, pero sin mirar atrás. Cuando por fin estuvimos arriba, nadie hablaba. Algunos decían no haber visto nada y que solo corrieron porque los demás lo hicieron. Otros afirmaban haber visto claramente la mano. Yo no dije una palabra. El resto del día siguió como si nada, pero yo volví solo a casa, en silencio. Hasta hoy, no sé qué fue exactamente aquello.
Lo único que tengo claro es que nos salvó. Ya de adulto, he intentado buscar explicaciones. Tal vez un animal enorme, o incluso, aunque suene ridículo, un extraterrestre, o pie grande, pero definitivamente no era humano. Aquella fuerza con la que detuvo un árbol entero no podía serlo. Sea lo que fuera, salvó a un grupo de niños de ser aplastados por un tronco gigante. Historia 5. No esperaba nada fuera de lo común cuando reservé aquel crucero que salía de Miami, Florida. Sinceramente, solo quería un descanso de mi trabajo de medio tiempo y de las presiones de la universidad. El plan era simple: tomar el sol, comer de más en el buffet y con suerte ver algún buen espectáculo a bordo. No tenía idea de que ese viaje me perseguiría mucho tiempo después de haber regresado a tierra. Zarpamos una luminosa mañana de jueves. Todos en el barco estaban llenos de emoción. Recuerdo estar de pie en la cubierta, observando cómo el perfil de la ciudad se hacía cada vez más pequeño, pensando que al fin tendría la oportunidad de relajarme. El primer día fue, de hecho, perfecto. Pasé la mayor parte del tiempo junto a la piscina, bebiendo algo frío y charlando casualmente con otros pasajeros. Esa misma tarde noté a un hombre merodeando por los pasillos cercanos a los camarotes. Era mayor, quizás rondaba los 50 y tantos, con el cabello ralo y la piel muy pálida. Al principio pensé que sería solo otro pasajero curioso, alguien a quien le gustaba pasear por el barco, pero había algo raro en él. Miraba a su alrededor con inquietud, como si temiera ser visto o se sintiera culpable por algo. Intenté restarle importancia, diciéndome que estaba imaginando cosas. Para el segundo día, el ambiente había cambiado. Vi a ese mismo hombre varias veces más, y ya no parecía una simple coincidencia. Siempre estaba cerca. Si hacía fila en el buffet, allí estaba. Si pasaba por la tienda de recuerdos, también lo veía. No sé por qué, pero cada vez que levantaba la vista, lo encontraba a la distancia, observándome. Y cuando nuestras miradas se cruzaban, giraba la cabeza rápidamente. Cada vez que ocurría, el estómago se me encogía. Esa noche me costó dormir. La cabina se sentía sofocante, aunque el aire acondicionado estaba al máximo. Encendí la televisión y puse una comedia vieja, pero las risas grabadas no hicieron más que aumentar mi incomodidad. Alrededor de las 2 de la mañana, escuché cómo alguien intentaba mover la manija de mi puerta. Me quedé helada, con el corazón golpeando en el pecho, esperando que parara. Finalmente lo hizo. Tal vez era un pasajero ebrio confundiendo los camarotes, pero aún así, la idea me puso los pelos de punta. El tercer día decidí distraerme de mi paranoia apuntándome a una excursión en tierra. Un grupo de pasajeros fuimos en un bote pequeño a una isla privada para hacer snorkel. Se suponía que sería el punto culminante del viaje, pero apenas lo disfruté. Durante toda la actividad tuve la sensación de estar siendo observada. Lo más inquietante era que el hombre no estaba entre nosotros, pero aún así no lograba relajarme. Mi mente seguía regresando a esa sensación de incomodidad que había tenido en el barco. Al volver, me dirigí a mi camarote para ducharme. El pasillo estaba casi vacío. La mayoría seguía fuera o en los bares. Fue entonces cuando lo vi otra vez, de reojo al final del corredor. Sus ojos estaban fijos en mí. Antes de que pudiera reaccionar, desapareció por la escalera. Sentí un pánico repentino, la necesidad de hacer algo, pero mi cuerpo no respondía. Esa noche asistí a uno de los espectáculos del teatro principal, pensando que estar entre la multitud me haría sentir más segura. A mitad de la función lo noté sentado unas filas detrás de mí. Una sensación de terror me recorrió el cuerpo. Nunca habíamos hablado, ni una sola palabra, y aún así seguía apareciendo cerca, una y otra vez. Porque yo no soportaba la idea de otra noche sin dormir. Así que cerca de la medianoche salí a la cubierta esperando que la brisa del mar me ayudara a calmarme. El lugar estaba casi vacío, y por primera vez en días sentí un poco de paz. Pero esa calma no duró mucho. Escuché pasos, lentos, deliberados.
Me giré y lo vi. Estaba a unos 6 metros de distancia, apoyado contra la barandilla, mirando hacia el océano. Pero yo sabía que me había visto salir. No esperé a averiguar qué haría. Mi corazón se desbocó mientras corría de vuelta a mi camarote, casi sin aliento, atravesando los pasillos estrechos del barco. Una vez dentro, coloqué una silla contra la puerta. Me sentía ridícula, pero no me importó. A la mañana siguiente, el crucero atracó en Miami. Fui de las primeras en bajar, ansiosa por alejarme de aquel barco. Mientras esperaba mi equipaje, lo vi una vez más. Estaba solo, con su maleta a un lado, mirándome directamente. No fingía estar ocupado. Solo observaba, con una expresión extraña, como si supiera algo que yo no. O tal vez simplemente se sentía satisfecho. Nunca intercambiamos palabras. Nunca hubo un enfrentamiento, pero su presencia me dejó marcada de una forma que todavía no logro explicar. Han pasado ya varias semanas desde que regresé y trato de volver a mi rutina, las clases, el trabajo, la vida normal. Pero a veces, cuando me pierdo en mis pensamientos o me vence el cansancio, su rostro aparece en mi mente. ¿Quién era ese hombre? Sabía que me estaba asustando, o todo fue producto de mi imaginación. A veces me descubro mirando por encima del hombro, medio esperando encontrarlo otra vez, observándome desde alguna esquina. Supongo que nunca lo sabré. Algunas cosas simplemente se quedan contigo y no te sueltan jamás. Historia 6. Hace poco dejé mi trabajo como oficial de policía a tiempo completo. Tuve una experiencia tan traumática que, por más que lo intento, no puedo superarla. Ocurrió en marzo de 2021, durante el día, mientras estaba de servicio. Me encontraba en el autoservicio de un restaurante cuando reconocí a un hombre que tenía una orden de arresto pendiente. Su nombre era Dennis Gilder Jr. Lo vi abrir la puerta del pasajero de un coche rojo. El conductor arrancó y yo comencé a seguirlos. Después de unos 30 segundos o un minuto, encendí las sirenas y el vehículo se detuvo. Otro oficial y yo bajamos de la patrulla. Él se acercó por el lado del conductor y yo por el del pasajero. Pude ver que Denise tenía la ventana entreabierta y que una mujer conducía. Odio ser quien te diga esto, le dije, pero parece que tienes una orden de arresto en Illinois. Le pedí su identificación, pero respondió que no la tenía consigo. Entonces le pedí que saliera del coche para poder identificarlo. No me hizo caso. Lo pedí 4 o 5 veces más, manteniendo la calma y el respeto, pero su negativa me empezó a impacientar. De pronto, Denise subió completamente la ventanilla. Empujó a la mujer fuera del asiento del conductor y se deslizó hacia el volante. Ella intentaba volver al auto, como si supiera que algo malo estaba por ocurrir. Me moví al frente del coche y le ordené que se detuviera y saliera del vehículo. Ya había perdido la paciencia. El otro oficial intentó detenerlo metiendo el brazo por la ventana, pero no logró nada. Denise arrancó. En ese momento, salté sobre el capó, me agaché y apunté mi arma hacia él. Al principio condujo despacio, y yo aún tenía la esperanza de que entrara en razón. Sin embargo, al cabo de unos segundos empezó a acelerar. El coche ya iba a unos 65 a 80 kilómetros por hora, y comencé a temer por mi vida. Terminé en el techo del vehículo mientras Denise seguía acelerando. Mi arma se me resbaló y cayó. También perdí uno de mis zapatos. En ese instante, vi que un tren cruzaba por las vías más adelante, así que Dennis giró bruscamente a la izquierda, aún con mi cuerpo encima del coche. Nos dirigíamos hacia una zona en construcción y pude distinguir un foso profundo delante. El auto golpeó un bache, lo que me hizo salir despedido. Caí violentamente sobre la espalda, rompiéndome una vértebra en la parte baja. La patrulla llegó apenas unos segundos después de que saliera volando. Denise siguió conduciendo hasta desaparecer. Permanecí en el suelo, paralizado por el dolor, incapaz de moverme. El otro agente pidió asistencia médica,
y minutos después me trasladaron al hospital, donde recibí tratamiento por mis heridas. Horas más tarde, todo el personal del departamento vino a verme. El sheriff me informó de que Dennis había seguido manejando por aproximadamente 1 kilómetro más, hasta que el coche se averió. Entonces robó otro vehículo de un garaje cercano y huyó nuevamente. También me contó que el coche rojo no era suyo, lo había robado antes del incidente. Por suerte, la mujer que lo acompañaba salió ilesa y pudo regresar a su casa. Un año después, Dennis fue declarado culpable y al año siguiente lo sentenciaron a 5 años de prisión. 3 meses después del accidente pude volver al trabajo, aunque el dolor físico y emocional seguía ahí. Finalmente, decidí retirarme a finales de 2024. No podía seguir. Esa experiencia me dejó marcado. Jamás olvidaré la sensación de aferrarme a un coche en movimiento, intentando no perder la vida. Me tomó un año recuperarme completamente de la fractura vertebral y ahora soy mucho más cuidadoso con cualquier esfuerzo físico. No quiero volver a lastimarme. Denise me pidió perdón y lo perdoné. De corazón espero que cuando salga de prisión logre reconducir su vida y convertirse en una mejor persona. Historia 7. En 2017 llevé mi camioneta SUV a lo más profundo del bosque, lejos de las carreteras pavimentadas y de cualquier rastro de civilización. Era un viaje de campamento de varios días fuera del camino, y lo que más deseaba era aislarme del mundo. Mi plan era sencillo: encontrar lugares escénicos, estacionar y acampar bajo las estrellas. Llené el tanque de gasolina, empaqué suficiente agua y todo lo necesario para sobrevivir sin depender de nadie. Sentí una rara sensación de libertad mientras veía la ciudad desvanecerse en el retrovisor. Tras varias horas recorriendo caminos rocosos y sinuosos, encontré un pequeño claro junto a un arroyo tranquilo. El agua apenas corría, pero su suave murmullo era relajante. A mi alrededor, altos pinos se alzaban proyectando largas sombras mientras el sol se ocultaba. No había señales de personas, solo el sonido del viento y el canto lejano de algunos pájaros. Era el lugar perfecto. Levanté el campamento, encendí una pequeña fogata y preparé una comida sencilla. Cuando cayó la noche, bebí una taza de té caliente mientras observaba las estrellas aparecer una a una en el cielo. Envuelto en mi chaqueta, me sentía en paz, solo, pero satisfecho. El frío comenzó a hacerse más intenso, así que me refugié en la camioneta, donde había quitado los asientos traseros para improvisar un espacio para dormir. Me metí en el saco de dormir, apagué la linterna y cerré los ojos. El silencio era absoluto y reconfortante. Me dormí rápidamente. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me despertara de golpe. Un sonido lejano y rítmico llegó a mis oídos. Cánticos. Me quedé inmóvil, escuchando. No era el viento ni el ruido de un animal. Eran voces humanas, débiles, llevadas por la brisa. Mi mente se aceleró. No había visto a nadie en kilómetros. ¿Quién podía estar ahí cantando en mitad de la noche? Tomé el cuchillo que tenía junto al saco y aguzé el oído. Los cánticos continuaban, suaves pero inconfundibles. Mi corazón latía con fuerza. Pensé en salir, pero no tenía batería en el teléfono y estaba incomunicado. Traté de convencerme de que era algún grupo acampando cerca, aunque la idea no tenía mucho sentido. Me aferré al cuchillo y me obligué a recostarme. Con el sonido aún en mi mente logré dormitar, hasta que tocaron el vidrio. Al principio fue un golpecito suave, casi un roce. Luego, más fuerte, más insistente. Mi respiración se detuvo. El ruido era deliberado, como si alguien quisiera asegurarse de que yo lo oyera. Las ventanas estaban empañadas por mi aliento, pero detrás del vidrio pude distinguir una sombra, un rostro, pegado al cristal, mirándome. El instinto tomó el control. Grité con todas mis fuerzas, un grito gutural, primitivo. La figura retrocedió bruscamente, sorprendida. Por un instante vi unos ojos muy abiertos,
y después desapareció. No hubo pasos ni ramas quebrándose, solo silencio. Me quedé paralizado, temblando y sujetando el cuchillo. El pecho me ardía por la respiración agitada. ¿Quién era esa persona? ¿Qué quería? Las preguntas se arremolinaban sin respuesta. Encendí el motor y los faros iluminaron todo el claro. Solo había árboles y sombras, ningún rastro del intruso. Dejé el motor encendido durante más de una hora, observando, saltando ante cada sonido. Finalmente, el cansancio me venció. Apagué el vehículo para ahorrar combustible, aunque no solté el cuchillo en ningún momento. Cuando amaneció, salí con cautela. El suelo alrededor de la camioneta tenía huellas. Eran pequeñas y apenas marcadas, pero lo suficiente para notarse descalzas. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Empaqué todo a prisa y me marché. El bosque, que el día anterior me había parecido un refugio, ahora me resultaba hostil. Necesitaba poner distancia. Conduje durante horas por caminos de tierra interminables. Cada ruido me hacía girar la cabeza, cada sombra me sobresaltaba. Finalmente llegué a otro claro, más abierto y bañado por el sol, junto a una colina rocosa. Parecía más seguro, aunque la inquietud seguía ahí, pegada a mí. Pasé la tarde ocupado, revisando el equipo, recogiendo leña, cualquier cosa para no pensar. Pero cuando el sol comenzó a caer, los nervios regresaron. Encendí una fogata más grande que la anterior y coloqué un círculo de ramas alrededor del campamento, esperando que sirvieran como alarma si alguien se acercaba. Esa noche, bebí un poco de té mientras observaba cómo las sombras se movían con el fuego. Parecían tener vida propia. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación, pero la imagen del rostro en la ventana seguía grabada en mi mente. Cuando decidí dormir, me encerré nuevamente en la camioneta, cuchillo en mano. Apenas concilié el sueño antes de oír otro ruido. Ramas partiéndose cerca. Abrí los ojos de inmediato. El sonido se acercaba, cada vez más claro. Encendí el motor y los faros iluminaron el bosque. Por un momento no vi nada, pero entonces, entre los árboles, una figura corrió, rápida, silenciosa, fuera del alcance de la luz. Solo la vi por un instante y luego desapareció, tragada por la oscuridad. Permanecí despierto hasta el amanecer, con el cuchillo apretado entre las manos, sobresaltándome con cada crujido. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron entre los pinos, recogí mis cosas y me marché para siempre. Mientras regresaba hacia la civilización, no podía librarme de la sensación de que alguien me seguía. Revisaba los espejos una y otra vez, esperando ver un vehículo o una figura en la distancia. Cuando finalmente alcancé la carretera principal, respiré aliviado, pero las preguntas permanecieron. ¿Quién estaba allí aquella noche? ¿Por qué había venido a mi campamento? ¿Y qué habría pasado si no me hubiera despertado a tiempo?